Hay una imagen muy particular en los documentos que vamos a analizar hoy en nuestra inmersión. Fíjate que un padre abre la puerta de su casa después de un día larguísimo de trabajo y obviamente pues espera ese recibimiento ruidoso, caótico, típico de un niño chiquito. Claro, el abrazo que te reinicia la vida, dicen por ahí. Exacto, ese abrazo. Pero se encuentra con una escena totalmente opuesta. Su hijo mayor, Vicente, que tiene 7 años, está sentado en la sala en completo silencio y genuinamente aterrorizado. Y a ver, no es por un monstruo del closet o una pesadilla. El niño escuchó en las noticias sobre una guerra inminente, un conflicto moderno que en su cabecita amenaza con borrar una civilización entera en cuestión de horas. Wow, es que es una escena muy fuerte. Y creo que ilustra perfectamente esa, digamos, permeabilidad del mundo infantil, ¿no? Sí, totalmente. O sea, muchas veces asumimos que los 7 años están en una especie de burbuja protectora. Pero la verdad es que absorben el tono, la urgencia, el miedo de las noticias globales con una claridad que asusta, incluso si el peligro está a miles de kilómetros. Sí, literal al otro lado del mundo. Y bueno, para dar el contexto preciso que mencionan nuestras fuentes, la angustia de este niño detonó al escuchar los reportes de tensión en Medio Oriente. Específicamente, los ultimátums y amenazas de un ataque a Irán. Ah, claro, el contexto reciente. Exacto, impulsadas en ese momento por el expresidente Donald Trump y con el respaldo del primer ministro Benjamin Netanyahu. Y ojo, a ver, quiero hacer una pausa muy importante aquí. Sí, fundamental aclarar esto. Es una regla indispensable para nosotros en este análisis. Al revisar estos documentos y mencionar a estos líderes, no estamos tomando ninguna postura política. Cero. Exactamente. No hay ninguna agenda oculta. Ninguna. No estamos emitiendo juicios ni respaldando posturas de izquierda o de derecha. Nuestro objetivo es observar con estricta neutralidad el evento noticioso tal cual lo relata la fuente con sus protagonistas originales. Todo para entender qué fue lo que desencadenó el pánico real de este niño frente a la televisión. Y es una locura. Lo es. Pero bueno, la fuente menciona que afortunadamente hubo una pausa diplomática. Una tregua de un par de semanas en ese conflicto. Sí, las cosas se calmaron un poco. Exacto, la tensión bajó. Y esa tregua le dio a Vicente un respiro, un poco de espacio mental para procesar ese terror. Pero, y aquí viene lo interesante, al procesarlo, le lanzó al papá una pregunta que lo desarmó por completo. Uf, la gran pregunta. Literal le dijo, oye, ¿cómo comenzaron las guerras? ¿Cuál fue la primera guerra en toda la historia? ¿Qué impacto que un niño de 7 años te pregunte eso antes de dormir? O sea, detrás de esa curiosidad hay un intento genuino por entender la raíz de todo el caos, ¿no? Claro, intentan darle sentido al mundo. Y el papá admite en la fuente que se quedó totalmente en blanco. Yo también me quedaría en blanco, te soy honesta. Sí, bueno, casi nadie sabe responder eso así de la nada en una sobremesa. Exacto. Así que la misión de esta conversación de hoy es doble. Por un lado, destilar las fuentes para identificar cuál fue realmente esa primera guerra documentada de la humanidad. Y por otro lado, el gran reto pedagógico. O sea, ¿cómo le explicamos esto a un niño? ¿Cómo le cuentas las tácticas, la magnitud, sin abrumarlo y logrando cambiar su miedo por conocimiento? Pues mira, para encontrar esas respuestas tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Y es casi, no sé, poético de una manera un poco oscura. ¿Por qué oscura? Porque tenemos que regresar a la misma región geográfica que desencadenó el miedo de Vicente en primer lugar. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí, nos vamos a la antigua Mesopotamia, que es básicamente el territorio que hoy ocupa Irak y sus alrededores. Es fascinante ver cómo milenios después, el epicentro de la atención humana sigue en esas mismas coordenadas. La ironía de la geografía, de verdad. Han pasado miles de años y el escenario es idéntico. Ahora, a ver, los humanos seguramente nos hemos agarrado a golpes desde que vivíamos en cuevas. Pero los documentos son muy claros en usar la palabra documentada. Y esa palabra lo cambia todo. O sea, la palabra documentada es la clave aquí. Porque sí, hay registros súper vagos de escaramuzas anteriores. Por ejemplo, un conflicto entre Sumer y Elam, por ahí del año 2700 a.C. Pero no tienen detalles tácticos ni narrativos, son solo menciones. El primer conflicto del que tenemos un registro histórico claro, con nombres, con estrategias, resoluciones, pasó hace unos 4500 años. ¡Wow! Alrededor del año 2450 a.C. 4.500 años. O sea, tratar de que un niño dimensione eso es casi imposible, es un abismo. ¿Y quiénes fueron los protagonistas?
Fueron dos ciudades-estado superpoderosas en esa época, Lagash y Umma. Lagash y Umma. Hasta suenan a leyenda antigua. Pero, a ver, hoy encendemos la tele y vemos que las guerras se justifican por ideologías complejas, religiones, modelos económicos. En el 2450 a.C., ¿por qué peleaban? Fíjate que las motivaciones eran brutalmente pragmáticas. O sea, ahí no había discurso sobre salvar el mundo ni nada de eso. La guerra estalló por un pedazo de tierra. Solo por un terreno. Sí, un terreno llamado Gu Edin. Pero no era cualquier terreno, era una franja excepcionalmente fértil. En ese clima tan duro de Mesopotamia, controlar un pedazo de tierra donde pudieras cultivar y tener agua no era cuestión de ego, era supervivencia demográfica pura y dura. O sea, quien controlaba Gu Edin comía, y quien no se moría de hambre. Literalmente enfrentaba hambrunas. Fíjate que las fuentes nos dan una analogía buenísima para explicársela a un niño. Dicen que es como si dos vecinos de una misma calle se pelearan a muerte por el único pedacito del jardín del barrio donde de verdad crecen tomates o manzanas. Exacto, es una gran forma de verlo. O yendo más allá, imagínate que hay una sola botella de agua fresca en medio de un patio bajo el solazo del verano. Y tienes a dos grupos de niños muriéndose de sed mirándola. La tensión es inevitable porque el recurso es vital, ¿no? Y escaso. Muy escaso. Esas ciudades-estado operaban bajo esa misma lógica. O sea, cada una tenía sus leyes, su propio gobierno, su propio rey, y esta disputa por el terreno escaló rapidísimo, de ser una queja vecinal a una crisis de seguridad nacional. Claro. La diplomacia primitiva falló por completo porque nadie iba a ceder su comida. Tiene todo el sentido económico. Pero, a ver, me pongo en los zapatos del papá de Vicente. Estoy sentada en la cama de mi hijo intentando explicarle esto para calmarlo, y me enfrento a un problema enorme. ¿Cuál? La credibilidad. Si esta pelea por un pedazo de tierra pasó hace 45 siglos, ¿cómo sabemos que no es solo un mito? O sea, ¿dónde está la prueba física que dice esto de verdad pasó así? Pues la prueba es, sin exagerar, una de las piezas arqueológicas más impresionantes del mundo. Se llama la Estela de los Buitres. ¡Qué nombre tan intenso! Sí, es buenísimo. Es un monumento enorme, de piedra caliza, que está tallado con unos relieves profundos. Básicamente funciona como una fotografía o un reportaje gráfico de la antigüedad. Entonces no es solo texto aburrido en piedra. Para nada. Es un registro visual súper detallado, que te muestra cómo peleaban. Y lo mejor es que hace pedazos todas las ideas que tenemos hoy sobre la guerra en la antigüedad. A ver, es que yo confieso que mi cerebro está súper contaminado por Hollywood. O sea, yo me imagino batallas antiguas como miles de tipos en taparrabos con garrotes corriendo por una colina gritando y chocando en un caos absoluto. Sí, exacto, como una pelea de bar gigante. Pues no, ese es el mito del salvajismo caótico. La Estela de los Buitres nos muestra ejércitos increíblemente estructurados. Lagash y Umma no mandaban a campesinos furiosos con palos, mandaban máquinas militares profesionales. Máquinas militares. Eso está perfecto para atrapar la imaginación de un niño de 7 años. O sea, meternos en los engranajes de esa máquina. Las notas detallan tácticas y, bueno, hay una que requiere una disciplina que me parece asombrosa. La famosa falange. La falange. Es probablemente el avance táctico más brutal que registra la historia. Imagínate a todos los soldados de infantería formados en líneas, hombro con hombro, súper pegados, sin dejar ni un centímetro. Cada uno tenía un escudo enorme hecho de madera súper gruesa y forrado con cuero. Y al juntarlos todos, literal, creaban una pared, una barrera móvil impenetrable. Podríamos decirle a Vicente que era como un armadillo gigante formado por cientos de personas. Me encanta esa imagen. O no sé, como un muro de bloques de Lego donde cada pieza encaja perfecto y todo se mueve al mismo tiempo. Exactamente. Pero a ver, un muro de madera y cuero suena muy a la defensiva. ¿Cómo pasaban de ser un muro pasivo a atacar? O sea, si rompen la barrera se acaba el chiste, ¿no? Y ahí está la genialidad. No la rompían. Entre las pequeñas ranuras de esos escudos sacaban unas lanzas larguísimas con puntas de bronce. ¡Wow! Entonces todo el bloque avanzaba junto, como si fuera un puercoespín gigante y acorazado. Esto básicamente anulaba el combate 1 a 1. El enemigo no se podía acercar al muro sin salir ensartado. ¡Qué terror!
Y si los atacantes intentaban romper la línea a lo loco, pues terminaban un desastre para ellos. Es que mantener esa formación requiere muchísima psicología. O sea, nadie puede asustarse y salir corriendo, pero tampoco puedes hacerte el héroe y saltar solo hacia adelante. Si alguien hace eso, todo el sistema colapsa. Exacto, disciplina total. Ahora, si por alguna razón el enemigo lograba pasar ese muro de lanzas, los documentos mencionan armas para el combate cuerpo a cuerpo que eran temibles. Sí, leí sobre las hachas de guerra. Ah, y ojo, no eran hachas de leñador que agarraron por ahí. Eran armas forjadas y equilibradas específicamente para matar, diseñadas para romper armaduras. Y luego, otra cosa que sorprende muchísimo a todos es que tenían tecnología de proyectiles avanzada, el arco compuesto. Eso me dejó con la boca abierta. O sea, un arco compuesto en el 2450 a.C. Yo pensé que los arcos de esa época eran un palo flexible con una cuerda. Y ya. Claro, pero esos son arcos simples, que la verdad tienen muy poca potencia. El arco compuesto que usaban aquí era ingeniería pura, o sea, lo hacían uniendo materiales distintos. Tenían un núcleo de madera, Ajá. y a eso le pegaban capas de cuerno de animal por la parte de adentro y tendones por la parte de afuera. Tendones de animal. Sí, tendones, porque la parte exterior es la que se estira cuando jalas la cuerda. Es como la diferencia entre disparar algo con una liga de plástico barata comparado con un resorte industrial de acero. Los tendones acumulan muchísima energía. Exactamente eso. Imagínate, requerían meses para secarse y ajustarse bien, y la energía mecánica que guardaban era bestial. Una flecha de esas perforaba armaduras a distancias donde un arco normal no hacía ni cosquillas. Lo cual nos lleva al tema de la protección. Porque si te están lloviendo flechas que atraviesan madera, necesitas más que ser valiente, ¿no? Totalmente. Los escudos no te podían cubrir de las flechas que caían desde arriba en parábola, así que tenían un sistema de armaduras muy ingenioso para la época. Las fuentes mencionan unos cascos, ¿verdad? Sí, usaban cascos fundidos en cobre o bronce, súper pesados, pero perfectos para desviar golpes mortales en la cabeza. Y para el cuerpo, llevaban unas capas largas como de tela muy gruesa o cuero pesado. Ujú. Pero el truco estaba en que a estas capas les cosían un montón de discos de metal por todos lados. Ay, como una cota de mallas súper rudimentaria. Exacto, un antecesor de la cota de malla. Porque los discos no hacían que la capa fuera un bloque rígido, entonces podían moverse bien, pero eran buenísimos para frenar un hachazo o quitarle la fuerza a una flecha. Cascos de cobre brillando al sol, escudos enormes de cuero, arcos hechos con tendones. A ver, esto es oro puro para que un niño procese la historia visualmente. Sí, súper gráfico todo. Pero hay otro elemento en este arsenal que, te juro, me pareció fascinante y hasta un poco cómico. Los documentos hablan de carros de guerra. Ah, los famosos carros. Sí, pero en esta época y en esta zona en particular, los caballos todavía no se usaban para la guerra. Entonces, ¿cómo funcionaban esos vehículos? Es de mis detalles favoritos. Usaban carros de madera maciza apoyados en 4 ruedas sin radios, o sea, ruedas que eran bloques enteros de madera. Pesadísimos, me imagino. Súper pesados y cero maniobrables. Y para tirar de ellos, como no había caballos, usaban onagros. Ok, tenemos que explicarle a la audiencia qué es un onagro para que se imaginen la escena. Bueno, un onagro es básicamente un asno salvaje asiático. Son como burros muy robustos, pero tienen fama de tener un temperamento horrible, súper agresivos y testarudos. A ver, es que siempre nos venden la idea del carro de guerra estilo Ben-Hur, ¿no? Como vehículos rapidísimos, arrasando todo. Claro, como si fueran Fórmula 1 de la antigüedad. Exacto. Pero si le pones 4 ruedas macizas súper pesadas y un grupo de asnos salvajes de mal humor jalando todo el asunto, o sea, la velocidad debió ser casi nula. Cero velocidad. Es que su función era otra. No eran como los carros egipcios de siglos después. Estos funcionaban más como plataformas móviles de tiro. Ah, ok. Imagínate, el comandante o un arquero experto se subía ahí y quedaba por encima de las cabezas de toda la infantería. Tenía una vista perfecta para dar órdenes o disparar, mientras estaba protegido por la madera y la altura del carro. O sea, ¿eran vehículos blindados primitivos? Literalmente. Tanques de guerra del desierto jalados por asnos obstinados. Tal cual. Es que es brillante. Es solucionar un problema táctico con las limitaciones de los animales que tienes a la mano. Y bueno, si le cuentas todo esto a Vicerte,
Los armadillos gigantes, las hachas, los asnos enojados, pues la mente de un niño va a querer saber el final del cuento. Seguro. Después de semejante choque por el jardín del barrio, ¿quién ganó el terreno? Pues el ganador fue Lagash. Su rey, Eannatum, que la verdad demostró ser un estratega fuera de serie, logró romper las líneas de Uma y los sacó a patadas de Huedin. Ganaron la tierra. Me imagino a Eannatum regresando a casa como una estrella de rock absoluta. Pero leyendo los documentos, lo que a mí me parece más revelador de esta primera guerra no es tanto cómo se pelearon, sino lo que hicieron el día después. La posguerra, exacto. Sí, la institucionalidad, la diplomacia que se inventaron de la nada. Sentaron precedentes que seguimos usando hoy en pleno siglo XXI. Es que las consecuencias de esto fueron fundacionales. Nuestra fuente marca 3 cosas clave que pasaron después de la victoria. La primera es la creación del primer tratado de paz documentado. ¡Wow! Eannatum no dijo, ya ganamos, maten a todos y vámonos. Impuso un acuerdo formal. Pero a ver, ¿cómo firmas un tratado formal hace 4.500 años? No hay papel, no hay firmas, ¿no puedes mandar un PDF? Pues lo resolvieron modificando el paisaje. Construyeron estelas gigantes de piedra y las plantaron por toda la llanura. Esas rocas eran el tratado. Básicamente trazaron una frontera física y sólida diciendo, aquí termina lo nuestro y allá empieza Uma. Una frontera inamovible. Bueno, hasta que alguien decidiera cargar la piedra y moverla, supongo. Claro, echa la ley, echa la trampa. Pero el concepto es poderosísimo. Ya no es nuestra tierra llega hasta el horizonte, es nuestra tierra llega hasta esa piedra enorme de allá. Es una advertencia visual permanente. Totalmente. Pero bueno, Eannatum no se quedó tranquilo solo con las piedras. No para nada. Y ahí entra el segundo punto clave, las reparaciones de guerra. El rey de Lagash dijo, a ver, Uma estuvo usando mi tierra ilegalmente por años, así que les impuso un castigo económico durísimo. Una multa. Pero cuando pensamos en multas antiguas, siempre imaginamos cofres llenos de monedas de oro, ¿no? Sí, las películas otra vez. Exacto. Pero en una economía donde sobrevivir es el problema de todos los días, no te puedes comer el oro. Y las fuentes dicen que les cobraron con algo vital. Les cobraron en grano, literalmente. Les exigieron pagar cantidades absurdas de cereales. Era un impuesto que atacaba directo a su comida. Tuvieron que entregar una parte gigante de sus cosechas como castigo. O sea, es como si tu vecino no solo te gana la pelea, sino que viene cada mes y se lleva la mitad de tu despensa. Es una humillación tremenda. Y una sentencia de hambre, básicamente. Y desde el punto de vista social, o sea, matar de hambre a la gente de la ciudad perdedora, pues genera un nivel de resentimiento que ni me quiero imaginar. Lo cual nos lleva directo a la tercera consecuencia. Que es la que demuestra que la diplomacia antigua tenía sus límites. Resulta que a pesar del supertratado de paz y de las fronteras de piedra y de las multas de cereales, el problema no se resolvió. Ay, es el gran giro trágico de la humanidad. Sí, esta guerra tan famosa fue solo el primer capítulo. El resentimiento por la multa de comida y las ganas de recuperar la tierra mantuvieron la guerra viva. Pelearon por casi 150 años más. 150 años. ¡Qué locura! O sea, estamos hablando de generaciones enteras que nacieron, crecieron y murieron sin conocer un solo día de paz entre Lagash y Uma. Sí, abuelos, padres, hijos, todos en guerra. Y esto me hace pensar mucho en la psicología del rey Eannatum. A ver, él sabía perfectamente que la guerra seguía, que los de Uma iban a regresar. Seguro que lo sabía. Y aún así, mandó a hacer esta inmensa estela de los buitres para, entre comillas, conmemorar su victoria definitiva. Es que los relieves en la piedra son súper explícitos. Se ve al rey marchando impecable, pisando una montaña de cadáveres enemigos. Y arriba, buitres llevándose los pedazos de los soldados de Uma. O sea que más allá de querer documentar la historia, es pura propaganda. Es el primer acto de relaciones públicas de un gobierno, literal. 100% propaganda política. Grabó su mentira, o bueno, su versión, en piedra caliza para que todo el mundo lo viera como invencible, mientras sus bisnietos seguían agarrándose a hachazos por la misma tierra un siglo después. Es increíble cómo el deseo de controlar la narrativa es tan antiguo como la guerra misma. Las armas cambiaron, pero la mente humana y la psicología del poder siguen intactas.
Y esa consistencia humana de verdad nos regresa directo a la sala de la casa de Vicente. Después de platicarle de escudos gigantes, de arcos de tendón, de asnos enojados y reyes cobrando deudas en trigo, me imagino al papá cerrando la puerta del cuarto ya con el niño tranquilo. Y fíjate que lo logró sin mentirle. No le inventó un mundo mágico de arcoíris donde la violencia no existe. ¡Para nada! Usó la historia para manejar la ansiedad. Agarró ese ultimátum moderno que aterraba al niño y lo llevó a un pasado lejano pero estructurado. Le dio un marco de referencia. Le enseñó que el conflicto es un problema viejísimo, que los humanos llevamos intentando arreglar, a veces bien, a veces mal, desde hace miles de años. El conocimiento como antídoto contra el pánico. Es bellísimo. Entender la historia no va a desaparecer las amenazas de la tele hoy, pero al menos le quita ese terror paralizante a lo desconocido. Totalmente de acuerdo. Aunque bueno, la ironía que nos dejan los documentos es imposible de ignorar. Sí, el hecho de que hoy sigamos viendo tensiones y amenazas exactamente en la misma zona geográfica del mundo. Así es. Y te deja pensando, ¿no? Si nuestro primer intento de arreglar las cosas fue poner rocas y quitarle la comida al vecino, y eso no evitó que se mataran por 150 años, ¿qué tanto hemos evolucionado realmente nuestra diplomacia hoy? Es una gran pregunta. O sea, a lo mejor seguimos siendo las mismas ciudades-estado, peleando por nuestro propio jardín fértil, pero en lugar de lanzas de bronce usamos herramientas infinitamente más destructivas. Para reflexionar. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan y hasta la próxima inmersión.